Ok, de acuerdo. Entonces, nos habíamos quedado en Mateo 5 y habíamos visto algunas cosas, ¿se acuerdan ustedes? Dentro de ellas habíamos estado viendo el tema de cómo es que Jesús hace digamos, ¿qué sería? Am, este retoque en cuanto a los mandamientos, si ustedes prefieren así, eh, por, eh, por haber sido la necesidad en el momento. ¿Se acuerdan ustedes? Y les voy a pedir que podamos participar para que así aprovechemos también este espacio y podamos hacer un espacio más participativo, quiero decir. Habíamos visto una pequeña dinámica, habíamos sugerido una pequeña dinámica para poder, eh, analizar estos mandamientos de estos pasajes de aquí, así que les voy a pedir si es que dentro de lo posible podemos participar, sea con activando la cámara o por el chat, digamos, activando el audio, sería estupendo. Entonces, nada más como un recorderis, habíamos visto que Yehoshua había comenzado diciendo que él no había venido para derribar la ley, para dejarla sin valor, sino que él había venido para llenarla, para darle más contenido. Y que lo que él había venido a hacer era que él venía a, a ajustar los mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes que ese pasaje que habíamos leído en el versículo 19 decía que cualquiera que afloje o desajuste, ¿se acuerdan ustedes? O disuelva, lo que ponen quebrante, ¿no? Que ajuste uno de esos mandamientos, pues será llamado muy pequeño, y lo que él venía a hacer era a volver a ajustar, si ustedes quieren, aquello que había sido un poquito trastocado de parte de la tradición, de la tradición que había ahí en la época, digamos, reinante. Sí, dicho sea de paso, hay que siempre aclarar una cosa. Cuando aquí va a comenzar diciendo, y lo vimos de la semana pasada, que dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Por lo general, la tradición cristiana ha entendido ese oíste que fue dicho a los antiguos como que si Jesús está haciendo directamente una referencia a la Torá. Sí, por los antiguos se referirían a los patriarcas o a los padres, etcétera, pero no necesariamente, porque hay que tomarle con mucho cuidado esa afirmación, ¿vale? Primero que dice, oísteis que fue dicho, ¿sí? A los antiguos, y ese oísteis que fue dicho es diferente de cuando él dice, está escrito. Así que desde ahí tenemos un argumento muy importante para cuando hablemos respecto del tema de que si Jesús cumplió la ley, si la quebrantó, etcétera, podemos verlo aquí, porque él dice, oísteis que fue dicho, y él no dice, está escrito. Así que esta pequeña redacción que es diferente nos da un montón de luz al respecto en realidad. Sí, entonces una vez más, tenemos que estar muy pendientes que aquí lo que va a estar hablando es de algo que fue dicho. ¿Ok? Y lo va a decir de muchas maneras, ¿oíste que fue dicho, etcétera? Va a dar 6 ejemplos, y lo que va a hacer es precisamente lo que habíamos visto la anterior semana. Dar ejemplo de algún mandamiento más alguna añadidura que era precisamente ese momento en donde se había manipulado el mandamiento, la interpretación, y había ocasionado alguna cosa o muy ligera o muy pesada, muy grave. ¿Se acuerdan ustedes que serán, digamos, las formas de cómo se podía manipular el mandamiento, por así decirlo? ¿Ok? Como para tener un esquema nada más. Si tenemos un mandamiento escrito de parte del Señor, la interpretación humana, cuando no es adecuada, lo que hace es, o ese mandamiento, tornarlo insufrible, es decir, muy difícil, muy complicado, o a su vez hacerlo muy ligero y como que si no pasa nada. ¿Ok? Entonces no hay que hacer ni lo uno ni lo otro, sino hacer lo que hace el Señor acá. ¿Sí? Y esto nos debe llevar a reflexionar respecto de muchas de nuestras prácticas, respecto de muchas de nuestras creencias, y si cabe así, si cabe el término, porque precisamente es lo que nos va a dar luz para saber actuar mejor, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan ustedes dónde habíamos quedado? El ejemplo estaba en el capítulo, más bien dicho, vimos del ejemplo que está en el capítulo 5 de Mateo, del versículo 1 al versículo 26, ¿sí? Así que de pronto, ¿quién se anima a leer del 27 al 30? Y si podemos ir haciendo la dinámica así, de pronto alguien que se anime, eh, que podamos ir identificando qué mandamientos está trabajando, en dónde está citado en la Torá, cuál era la interpretación contra la que Jesús tenía, digamos, el pleito, por así decirlo,
y cuál, en cambio, era el ajuste correcto, digamos, que le está dando el Señor a ese mandamiento. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿De pronto pueden? ¿Alguien que se anime, por favor? ¿Sí? Alguien que nos ayude leyendo primero, por favor. Del 27 al 30, por favor. Listo, Leo, Josué. Josué. Ah, ya, listo, listo. Recording in progress. Vale, gracias. Mateo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vale, gracias, no. Entonces, del primer punto, a ver, vamos ahí haciéndole, ¿ok? Entonces voy a poner la pizarra para poder ir haciendo el ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos para ir viendo esto, porque si bien es cierto, y hay una cosa, ¿no? Seguramente cuando los primeros cristianos o los primeros creyentes tuvieron este texto en sus manos, seguramente no hicieron esta dinámica. Sí, seguramente no hicieron esta dinámica, seguramente las cosas que tenían que saber estaban más frescas, ¿no? Seguramente estaban más frescas, seguramente fluía un poco más la cosa por todo el antecedente que tenían, el conocimiento que poseían en ese momento, pero habiendo pasado 2000 años y con la desconexión que ha habido, entonces vale la pena hacer este tipo de ejercicios un poco como de escuela, pero que en realidad sirven mucho y que ya después que se los tiene pues de ejercitados incluso pues van fluyendo más. Así que pregunta número 1, ¿vale? Les voy a ir poniendo aquí con algún color que resalte para preguntarnos. 1. ¿Qué mandamiento es? ¿Sí? Entonces ahí pregunta, en este pasaje, ¿de qué mandamiento se habla? ¿Vale? De no adulterar. No cometer Exacto. adulterio. No adulterar. ¿Y eso en dónde está escrito? ¿En dónde está eso? Éxodo 20:14. Exacto. Éxodo 20:14, que dice, no adulterarás. Vale. Y aquí viene un tema. ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta que debemos hacernos al respecto es esta, ¿no? Entonces, ya identificamos el mandamiento, verificamos que es una cosa que está escrita, y ahora, ¿cuál es la interpretación, por así decirlo, interpretación errónea, por así decirlo, de este mandamiento? ¿Cuál es la interpretación errónea de este mandamiento? ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? Josué quizás no era, pues ellos lo creían o lo consideraban desde el aspecto físico, nada más. Ya, muy ¿Sí? bien. Sí, exactamente. Por así decirlo, ahora les digo, ¿no? Pero está muy bien lo que ha dicho la Jimé. Lo que está queriendo decir la Jimé es, lo consideraron literal. Literal. No Exacto. adulterarás. No adulterarás. No hace falta ser teólogo para entenderlo. ¿Vale? Pero el problema fue ahí, y esto nos va a dar para hablar un poquito, que se olvidaron de alguna cosa más. ¿Y de qué se olvidaron? ¿Vale? Y aquí viene la otra pregunta. La tercera pregunta que nos tenemos que hacer al respecto es cómo Joshua
por así decirlo, arregla o corrige la interpretación. Y la pregunta es esa, ¿cómo corrige Yehoshua la interpretación? ¿Cómo lo hace? Ahí les pregunto, ¿cómo lo hace? Cuando menciona tal vez que vea a la mujer para codiciarla. Exacto. ¿Y eso qué es? Y eso, en cuanto a la interpretación errónea, ¿qué es? No sé si Que me va explico. más allá de un aspecto físico y se va a un aspecto más bien como espiritual o un plano moral, no sé, se me ocurre. Exacto. Amplía la interpretación de la literalidad, como se suele decir, de la literalidad del mandamiento a una aplicación más interna, por así decirlo, más interna. ¿Ok? Más interna. Ok. Y aquí vamos haciendo también, ¿qué les parece si hacemos también otra tablita acá para ir poniendo nada más una cosa? Señor, Sí, es sustentándolo. Yehoshua corrige la interpretación sustentándola en que el Señor conoce hasta nuestros pensamientos. precisamente. Muy bien, Nati. ¿Puedes repetirlo, por favor? El Señor amplía la interpretación de la literalidad, sustentándola en que el Señor conoce hasta nuestros pensamientos. Exacto, muy bien. Gracias, Nati. Perfectamente. Entonces, miren ustedes. Ahora, esto que digamos, seguramente pocas personas lo analizan así. Si ustedes ven, esta es una forma un poco más estructural de analizar esta enseñanza de parte del Señor. Y lo que estamos aprendiendo aquí no es tanto el mensaje, porque el mensaje no hace falta, digamos, profundizar muchísimo para entenderlo. ¿Ok? Lo que más bien quisiera, y es importante para nosotros también comprender y aprender, digamos, de ejercitarnos en esto, es en la metodología de estudio, ¿ok? Que también es algo importante. Digamos, no es bueno solo que estemos, como se suele decir ahí, de una manera muy pasiva, por así decirlo, escuchando y escuchando y escuchando. También es bueno que poco a poco vayamos participando y al tiempo, pues, podamos todos participar de todo esto. ¿Ok? Entonces, esa es la una. Ahora, dejemos ahí un ratito y nada más quería hacer un pequeño recorderis de antes y, por así decirlo, en este esquema, ¿no es cierto? En este esquema, ¿qué podríamos decir que era la falencia en realidad o el error, digamos, de interpretación de este mandamiento? Ya está, ¿no? Es decir, no hay interpretación, o sea, literalmente escogieron la literalidad, o sea, digamos, considerar suficiente la literalidad, por así decirlo, ¿ok? Sí, esto con respecto al segundo mandamiento. No sé si me estoy explicando, quizá al final ya se consiga, ya se entiende un poco mejor, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir aquí es que a través de estos 6 ejemplos que el Señor va a dar de habéis escuchado, pero yo les digo, lo que está diciendo es, así se interpreta la Biblia, así se interpretan los mandamientos, ¿ok? Y lo que el Señor está diciendo es, da un mandamiento, da una interpretación errónea y después dice, así se interpreta, ¿ok? Entonces, en este caso, el mandamiento del que está tratando es el de no adulterarás. A la vista de cualquier persona, como le habíamos dicho, no hace falta interpretación. Parece que está clarísimo. Clarito es el adulterio, clarito es lo que no hay que hacer, que dicho sea de paso, entre paréntesis, esto que aquí nosotros entendemos por no adulterarás, debe entenderse también o no solamente como el adulterio, como normalmente se lo explica, porque por lo general se suele hacer una distinción, ¿no?, entre el adulterio, fornicación y no sé qué, unas cosas más, y parecería que quedan algunas prácticas excluidas de este mandamiento. Y lo que aquí se va a entender es que este no adulterarás, que incluso tiene que ver con lo del matrimonio, que ya vamos a ver más abajo, ¿sí?, que tiene que ver también con esto, en realidad involucra también prácticas inmorales, por así decirlo, prácticas sexuales prohibidas, ¿sí? De hecho, ahí en la palabra en griego que aparece es porneia, ¿no? Porneia.
¿sí? Ok, entonces nada que tenga que ver con esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque las personas se imaginaron en la época, no adulterarás, pues bueno, o sea, no estuve con la otra persona, le fui fiel a mi esposa, a mi cónyuge, no pasó nada, pero resulta que por dentro la mente estaba podrida. Entonces, esa es la falencia que el Señor identifica aquí, que se ciñeron a lo literal, y lo que implica es que había un montón de podredumbre, por así decirlo, por adentro, disfrazado. Entonces, en estos casos, cuando una persona, por ejemplo, se ciñe estrictamente a eso, como en este caso, lo que más bien puede propiciar es que no se extraigan más riqueza de este mandamiento. ¿Ok? Ahora, no necesariamente hay que sacarle, o sea, hacerle un montón, que ya vamos a ver que precisamente en estos pasajes se aprende precisamente a cómo se tiene que ser moderado, digamos, en la interpretación bíblica, ¿no? Para no ser ni muy extenso, muy agravante en las cosas, ni tampoco muy flojo, muy simplista de las cosas. ¿Ok? Ahora, Yehoshua corrige la interpretación diciéndoles, como bien lo dijo Nati, está muy bien lo que ustedes dijeron, pero se olvidaron de una cosa, que el Señor también conoce los pensamientos y resulta que da lo mismo que alguien lo materialice como no lo materializa, porque de acá nacen todas las cosas. Así que sus mentes, en la mente, en los pensamientos, en las ideas de una persona que se supone ha nacido de nuevo, no debería haber tal cosa, ¿sí? No debería haber tal cosa. Por lo tanto, ahí da la solución y se entiende, ¿no? Se entiende la cosa de que él diga, por lo tanto, si un ojo, si un miembro tuyo en general, si un ojo, una mano, te es ocasión de caer, sácalo, córtalo, porque es mejor que te salves sin un miembro que completo te condenes. ¿Ok? Entonces eso obviamente no es literal, está hablando de aspectos físicos. Tu ojo puede ser referencia a la parte visible, ¿ok? A lo que uno deja ver, la proyección que uno da, etcétera, ¿sí? Y la mano por lo general suele significar o representar la parte de las obras, de la acción, de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, si alguna de estas aspectos de uno son ocasión de caer o propician el que uno caiga en esto, y está hablando tanto de lo físico como de lo imaginario, por así decirlo, lo que no se expresa en la realidad, digamos, de afuera, pues de eso hay que cortarlo, ¿ok? Digamos, de eso no hay mayor cosa, ¿sí? Entonces, no sé si es que hay preguntas hasta ahí, ¿ok? ¿Sí? No sé si es que hay preguntas. Jim. Josué, es que me surge la idea del tema de la interpretación porque digo, siempre hubo el tema de la interpretación desde que el día que el Señor dio la ley. O sea, el Señor ya les dio como esa capacidad para interpretar, o fue un problema de que ya, como quien dice, estuvieron tan ciegos o tan enceguecidos que no logran ver el más allá de ese mandamiento. No sé si me hago entender, es que el tema de la interpretación es muy delicado, porque como tú Sí, dices, podemos caer en un error gravísimo. Hoy en día mucha gente está interpretando la Biblia a su acomodo, a su forma, y existe un problema serio ahí, donde hemos visto que se levantan doctrinas y tanta cosa. Entonces, para mí el tema de la palabra interpretación es como tan sensible. Entonces, no sé si fue que ellos lo perdieron, se perdió en el proceso, o el Señor tenía su plan de que tenía que mostrar o enseñarles a esa interpretación de cómo en realidad tenía que interpretarse ese mandamiento. O sea, Yehoshua hablando, ¿no? sí, vale, sí, gracias, Jim, es una buena pregunta. El tema de cómo se entiende, cuando hablamos de interpretación estamos hablando de cómo se entiende un mandamiento, algo que ha sido dicho por Dios, ¿ok? Ahora, siempre ha habido esto, por ejemplo, el caso más claro es de cuando, por ejemplo, le cogen Moisés, le encuentran a esta persona recogiendo leña en día de Shabbat. ¿Y qué se hace? Me explico. Había un problema de interpretación de la Biblia, porque no sabían si es que eso era trabajo o no, o cómo procedían. Había un problema ahí. Entonces, lo que hacían en ese caso es lo que tenemos que hacer siempre: ponerle en recaudo a la persona que cometió una falta hasta que el Señor se pronuncie. En ese momento, el Señor mismo se pronunciaba a través de Moisés,
a través de los jueces, etcétera, y siempre ha hablado a través de personas. Ahora, como está escrito en Hebreos, nos habla a través del Hijo, a través del Evangelio. Y además hay ciertas prácticas que toca ir igualmente revelando, digamos, ir adecuando a la realidad bíblica. ¿Sí? Ahora, digamos, el mecanismo, digamos, o la facultad, o quién autoriza para interpretar, digamos así, la Biblia, o para saber cómo se entiende o cómo se aplica, no es otro sino el Señor mismo, y que lo hace a través de autoridades que él mismo ha delegado. Eso es lo importante. Lastimosamente, ahora, precisamente a partir de este tipo de cosas, y a partir de que no hay autoridades, porque en la mayoría de las iglesias hay autoridades, pero son internas, son locales. No hay una autoridad mayoritaria, digamos así, global. Valga el ejemplo, solo por ejemplo, en la Iglesia Católica, por ejemplo, la máxima autoridad es del Papa, ¿no? De tal manera que si es que esa persona dice, esto se entiende así, no importa si es que alguien está en desacuerdo, eso es norma, eso hay una unidad ahí que permite precisamente regular el pensamiento y el comportamiento de todos los fieles, como suelen decirlo. En cambio, acá en la cristiandad no hay esa centralidad, no hay una autoridad reconocida, no hay una autoridad establecida, de tal manera que eso genera lo que generó hoy, que cualquier persona venga y diga, el Señor me dijo y entendió lo que entendió y listo. Y que con eso del Señor me dijo, o esto se entiende así, o yo lo soñé, o lo que sea, se faculta lo que sea. Pero aquí precisamente el énfasis es eso. Aquí, ¿quién más que Dios mismo para decir cómo se entiende el mandamiento? O sea, él mismo es del mismo del que dio los mandamientos, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso. Aquí la autoridad es del Señor. ¿Y por qué es que nosotros acogemos esta interpretación que el Señor está dando? Porque Él la dio, ¿ok? El Señor no vino aquí a decir, bueno, Moisés se equivocó. No. Lo que está diciendo es, aquí a Moisés le fue dado una norma, una práctica, un mandamiento, si ustedes quieren, pero las personas, por alejarse de Dios, comenzaron a interpretar lo que ellos querían de acuerdo a sus concupiscencias. Y ahora toca poner de vuelta en el centro. Toca poner de nuevo cómo eran las cosas. Porque de tanto que ustedes vienen escuchando, ya se olvidaron de las cosas. Eso es lo que les diría más o menos del Señor en esa época. Vale. Entonces, no sé si con eso respondí la pregunta, Gil. Sí, Josué, muchas gracias. Ok, Jim. De acuerdo. Entonces, miren ustedes. Eso digamos hasta aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, hay el error, digamos, aquí, es que el no preguntarse o el no, digamos, extraer un poco más de riqueza de este mandamiento devino en que se propicien ciertas concupiscencias, específicamente aquellas con el ámbito sexual, del adulterio, etcétera, de las personas que simplemente se imaginaban todo y listo. Entonces, como no estoy materializándolo, pues no estoy pecando. Pues el Señor les viene a decirles, no, porque no es así. El mandamiento también abarca otras cosas, ¿ok? Otras cosas que ustedes no han considerado. ¿Vale? Entonces, de este pasaje aprendemos que el error consistió en considerar como suficiente o como única la literalidad, ¿sí? Lo cual habrá casos y casos como única, como única la literalidad, ¿de acuerdo? O sea, lo que se entiende, lo que se lee está clarito, ¿no? Vale. Ahora, de pronto, ¿quién se anima a leer el siguiente pasaje? Que está del 31 al 32, dos versículos apenas. ¿Quién se anima? Amén. 31 y 32. Sí, por favor, gracias. Mi hermanita Jess. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vale, precisamente. Y este es uno de los casos que precisamente permiten ver otra falencia, ¿no? Otra falencia de las interpretaciones que se pueden dar, y es cuando a un mandamiento se le hace ligero, ¿sí? Entonces, una tercera, por así decirlo, aquí le voy a poner, un tercero es hacer ligero al mandamiento. Ahora vamos a ver por qué. El mismo esquema, ¿ok? ¿En dónde está el mandamiento este? De dar la carta de divorcio. ¿Alguien se acuerda?
En Deuteronomio Deuteronomio 20, ¿Sí? Deuteronomio, ¿cuánto? 24. 1. Vale. ¿Le pueden leer, por favor? Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Ella, después que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro, pero si su segundo marido también llega a despreciarla y le entrega un certificado de divorcio, despidiéndola de su casa, o si este segundo marido se muere, entonces el que fue su primer marido no podrá volver a casarse con ella debido al estado de impureza en que ella se encuentra. Esto sería un acto repugnante para el Señor, y ustedes no deben deshonrar el país que el Señor, su Dios, les da en propiedad. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué corroboramos con esto? Que Jesús está poniendo en evidencia, digamos, que se va a hablar sobre un mandamiento que es el de la causal, por así decir, ¿no? Entonces, por así decir, causal de divorcio, bíblico, por así decir. Y esto está en Deuteronomio 24:1 en adelante, ¿no es cierto? Vale, de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la interpretación errónea o por qué Jesús tiene lío contra lo que se ha escuchado? ¿Quién se anima? La interpretación errónea es que podrían darle carta de divorcio cualquier cosa que ellos consideraban indecente. Entonces, me parece que ahí ellos a su juicio consideraban indecente alguna cosa que no era indecente. Entonces, ahí la esposa se veía perjudicada con la carta de divorcio. Exactamente, muy bien. Gracias, Nati. Así era. Entonces, la causal para ellos devino en cualquier cosa. Y de hecho en la tradición a veces se recogen, y es lo que se dice. Si la mujer cocina feo, ya podía divorciarse. Si no le gustaba cómo se vista, ya podía divorciarse. Entonces el Señor les viene y dice, a ver. No, Señor, porque el mandamiento ahí dice que está permitido dar carta de divorcio cuando haya, y ahí en hebreo dice, erbat davar. ¿Sí? Que eso literalmente significa desnudez del asunto, ¿sí? Desnudez del asunto, lo cual se debe entender como inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. ¿Ok? Entonces, ya cuando lleguemos a Mateo 19 vamos a ver que ahí se amplía un poco más de este tema. Nada más ahorita es como para ver el esquema. Entonces, la interpretación errónea que ellos decían era, se puede dar divorcio por cualquier cosa. O sea, lo que ellos querían era divorciarse. O sea, lo que ellos querían era ir en contra del hogar, en contra de establecerse, etcétera, ¿no? O sea, querían dar rienda suelta a cualquier concupiscencia que ellos hayan tenido detrás de esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que él dice, no está permitido dar causa digamos, carta de divorcio, sino, y ahí viene la interpretación. ¿Cómo corrige la interpretación Yehoshua? ¿Cómo le corrige? El Señor Yahoshua corrige y amplía, o sea, ya establece cuál es la parte indecente, dice por causa de fornicación. Exactamente. Pero ahí ya nos va al anterior, donde dice que alguien que ya lo codició en su corazón, eso es fornicar. También, ¿no? Precisamente. Entonces, miren ustedes, ¿cómo Yehoshua corrige la interpretación? Entonces está diciendo, a ver, no es por cualquier cosa, no es por cualquier causa, sino solo por fornicación. Si no es por fornicación, resulta que están adulterando ahí sí ya en lo práctico. ¿Ok? Entonces miren ustedes que aquí nos damos cuenta de lo que decía Nati precisamente. Estos dos van de la mano en realidad, el anterior y este van de la mano, porque el uno dice, a ver, el mandamiento dice clarito, no adulterarás. Primero que ustedes están olvidando de la parte en donde entra el pensamiento que también se adultera ahí.
Pero por si acaso ustedes también están adulterando de otra forma, porque ustedes están dando cartas de divorcio por cualquier razón, cuando en la Biblia, en la Torah, está escrito que solamente es por inmoralidad sexual. Así que resulta que ustedes, cuando decían que no estaban adulterando, en dos formas les está demostrando Jesús que sí estaban adulterando, estaban quebrantando el mandamiento. Pero ellos, por no haber entendido bien el mandamiento y por haber hecho ligero a otro, resulta que estaban quebrantando el mandamiento. No sé si me hice entender con todo eso. No sé si Sí, me hice entender. ¿Sí? sí, 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 perfecto. es como, realmente les pedían carta de divorcio y ahora también pasa, ¿no? Cuando alguien ya pone su mirada en otra persona. Entonces ahí, en realidad, la indecencia la comete la persona que quiere la carta de divorcio, porque ya está fornicando en su corazón, así no la haya tenido en el físico. Precisamente. Y no necesariamente por causa de eso, ¿no? Sino también porque no se entendió bien el mandamiento. Ese es el asunto de acá, ¿no? El asunto es que no entendieron el mandamiento. Y como no tenían Ruach HaKodesh, lo que hicieron fue preguntarse, y bueno, pues, ¿qué será pues, de esto que dice aquí la Torah de no fornicar? Bueno, clarito está que cuando alguien lo materializa, y listo, pero ellos no se preguntaron otra cosa, es decir, no se preguntaron qué más abarca. Y ellos no se dieron cuenta que al permitir que se dé carta de divorcio a la ligera, se estaba propiciando la violación de un mandamiento. ¿Vale? Entonces, miren ustedes, por eso dicen, ¿no? Y esto precisamente va contra los maestros, y es una de las cosas que precisamente, digamos, todo este pasaje llama mucho la atención a quienes tienen la tarea de enseñar al pueblo, porque de una u otra manera, alguien que enseña, de cierta manera interpreta la palabra, y dependiendo de cómo interprete, dependerá del comportamiento del pueblo, de ahí la responsabilidad, y por eso es que Pablo después dirá, no se hagan muchos de ustedes maestros. Entonces, este pasaje, precisamente este capítulo, esta parte del capítulo 5 de la enseñanza, lo que está haciendo un llamado de atención enorme es para que las autoridades que están encargadas de la enseñanza y de dar un criterio respecto de un mandamiento, lo hagan bajo la unción del Ruach HaKodesh. Si no, se puede caer en estas prácticas que pasaban en la época y que todos pensaban que no había problema. ¿Ok? Pero en el fondo se estaban vulnerando, digamos así, estaba pecando a lo duro, estaba pecando mucho, ¿vale? Entonces siempre hay que, por eso, preguntarnos una vez más, siempre que vayamos a hacer algo, siempre que tengamos alguna cosa, preguntarnos más o menos a alguna cosa como esta, o sea, la intención también es eso, no solo preguntarse en abstracto si tal práctica es, sino también alguna cosa que haga yo, o que quiera hacer, o alguna cosa, impulso, lo que sea, pues me pregunto eso, ¿hay un mandamiento escrito? Sí. ¿Qué estoy entendiendo por ese mandamiento? Por ejemplo, pues es decir, bueno, es que yo de este mandamiento entiendo tal cosa, y ahora preguntarse si es que eso está bien o mal. ¿Me explico? Vale, Nati. Leemos Mateo 19, le vuelven a hacer como esta pregunta al Señor, ¿no? Le dicen, es lícito, y en realidad ahí se explica lo que habíamos dicho en el principio, que le tomaban tan literal que era cualquier cosa, es lícito dar carta de divorcio por cualquier cosa, por cualquier motivo. Entonces el Señor les dice en el principio, no era así. Y las leyes tuvieron, o sea, tuvo que ponerse eso y él aclara, dice es por la dureza de su corazón. Me parece preciosísima esa, es Mateo 19. Precisamente, sí. Muchas gracias, Nati. Así mismo es. Ahora no los tratamos más a profundidad porque ahí se desarrolla un poco más esto, y lo que parece ser es que estos mandamientos que ponen aquí como ejemplo son precisamente para darnos una pequeña probadita, por así decirlo, una pequeña muestra de cómo era la práctica en la época. Porque acuérdense que esto fue dado en el contexto en donde por lo general reinaba la interpretación, o la interpretación, digamos, que se debía observar era la de los fariseos, la de los saduceos, la de los que estaban alrededor del templo, de los maestros, de los que en la época sabían leer y sabían interpretar y todo lo demás. Entonces, contra eso se ve el Señor y dice, a ver, pongamos las cosas en orden, ¿ok? Y al respecto, hasta aquí, por ejemplo, podemos ver, por así decirlo, 3 defectos en cuanto a la interpretación bíblica, ¿ok?
La primera, hacer muy fuerte, o sea, hacer demasiado fuerte el mandamiento, ¿sí? La otra, considerarle así tal cual, no interesarse por nada más. Y el tercero es hacer ligero el mandamiento. ¿Ok? Por así decirlo, vamos identificando a partir de los textos que vamos leyendo, estas tres, por no sé si decirle falencias o alguna cosa así, de cómo se puede hacer una mala interpretación, o digamos de cómo se puede entender mal la Biblia. ¿Ok? Entonces, una es cuando a un mandamiento se lo hace demasiado fuerte, su observancia es demasiado hostigosa, se le pone demasiados requisitos, se le pone un montón de cosas de tal manera que el mandamiento, en lugar de ser deleitoso, por así decirlo, se hace hostigoso, se hace cansón, y se le pone tantas cosas, tantos requerimientos, que de pronto ya el mandamiento ni queda. O sea, no se observan los procedimientos, las rigurosidades, etc. ¿Ok? Luego el otro, considerar la única literalidad, decir, clarito está, y no me importa a qué más va. ¿Sí? Sí, clarito está. ¿Sí? O sea, simplemente me conformo con lo que dice. Y el tercero es, viendo que un mandamiento puede dar para más, o puede hacer, o debería inculcarse más, por así decirlo, pues simplemente se dice, bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, estas tres son importantísimas que veamos al momento de que cualquier persona profiera a algún criterio respecto de un mandamiento. Y eso es de todo, de cualquier mandamiento. Especialmente de quienes tengan esta facultad de enseñar o de tener algún criterio, alguna autoridad dentro de la iglesia, por así decirlo, que son los que al final marcan el ritmo. Entonces hay que siempre tener cuenta esto, ¿sí? Y eso nos invita, por ende, a saber estas cosas, a saber en dónde están escritos los mandamientos, a saber qué dice la Biblia y a saber, mediante Ruach HaKodesh, cómo se debe entender eso. ¿Ok? ¿Cómo se debe entender eso? ¿Sí? Y por lo general, por ejemplo, recién nomás estábamos conversando con mi papá respecto de un caso un poco fuerte, pero que el argumento era, bueno, es que el líder puede hacer lo que sea porque es el líder, o sea, es el líder. Y él está en un nivel tan alto de inspiración del Señor, de tan contacto, que uno mortal acá simple, pues, no alcanza eso. Entonces, como él está tan arriba, tan en contacto con las alturas, entonces, así ha de ser. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas llaman la atención, y precisamente uno se da cuenta que ahí hay un problema, hay una dificultad, por así decirlo, hay un inconveniente en cuanto a cómo se entiende la palabra, en cuanto a cómo se ha entendido la palabra, y la forma de hacerlo, una forma de enfrentar esas cosas es como lo hizo el Señor. Usted ha escuchado tal cosa, pero en realidad lo que dice la Biblia es esto, ¿vale? Y esto es muy importantísimo, porque aunque no lo crean esto, aquí Jesús, a la vez que está dando una clase de mandamientos, ¿no? de cómo ponerlos en práctica, en realidad lo que está dando es una clase por Dios, cuando estemos ante estas cosas, primero tomémonos el tiempo de ir y verificar lo que está escrito. Porque, por cómo comienza, una vez más siempre dice, habéis oído. Y como no dice, está escrito, se entiende que eso va a ser un teléfono descompuesto, ¿sí? Entonces, por lo general es bueno hacerles este razonamiento a algunas personas, por ejemplo, si Dios nos da la oportunidad, es un buen momento para poner en práctica esto. Es decir, usted ha escuchado tal cosa, pero en realidad está escrito así. Y créanme, y de pronto ustedes mismos lo pueden corroborar, cuando alguna persona tiene este tipo de interpretaciones así un poquito que llaman la atención, ¿no? Por lo general no leen la Biblia, por lo general no han leído la palabra. Y lo que tienen es una idea de que alguien les dijo o vieron que alguien hizo así y así ha de ser. Pero de haberse sentado, de haber dispuesto el tiempo para leer la Biblia, nunca lo han hecho, no lo hacen. Sí, y esto sirve tanto incluso para creyentes como para no creyentes. Porque es muy curioso, sí me he topado yo en mi corta experiencia con gente así, que emiten juicios de valor y criterios de las cosas son malas o cualquier cosa, porque vieron a una o dos personas o a una o dos congregaciones hacer X cosa. Pero cuando se les dice, a ver, pero te has sentado a leer la Biblia, ¿sabes lo que dice? Pues siempre suelen decir, o por lo general suelen decir, no he leído. Y la solución es decirles, ven, te leo. Así dice la Biblia.
lo que tal persona haga o deje de hacer, en realidad no es lo que dice la Biblia. ¿Vale? Y esto es una herramienta súper poderosa, súper fuerte, para cuando el Señor, para cuando tengamos que defender la fe. ¿Vale? Porque por lo general, una vez más, las interpretaciones de estas cosas suelen venir porque alguien no leyó la Biblia, o porque alguien entendió cualquier cosa, porque vio cualquier cosa. Una vez más, lo importante aquí es saber la Biblia, conocer la Torá, conocer el Evangelio, y después, con base a eso, decir, Señor, que tu Ruaj HaKodesh nos ilumine y nos dé luz para saber qué responder en estos casos, por ejemplo. ¿Sí? Ok, no sé si es que hay preguntas hasta ellos, o si me hice un lío, así. ¿No? Ok. Se De pronto, entiende, entonces, gracias. vale, gracias, Denise. Entonces, podemos ver el siguiente episodio, por así decirlo, del 33 al 37, y lo mismo, digamos. Yo leo, Josué. Gracias. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vale, muchas gracias. Entonces, una vez más del ejercicio. ¿De qué mandamientos se está hablando? ¿Y en dónde está? ¿Cuál mandamiento es? ¿De qué Yo tengo mandamiento acá Levítico 19:16, ¿sí? Ya, Levítico 19:12. ¿Sí? Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no No, atentarás contra la vida no, de tu el 12. prójimo. El 12. ¿El 12? Sí, ¿El versículo 12? 19:12, Allá. sí. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Yo, Vale, precisamente. Entonces aquí vale la pena hacerle una precisión porque la traducción a veces no ayuda, ¿vale? Lo que está diciendo en Levítico, está citando el mandamiento de Levítico 19:12, ¿ok? Que dice, no jurarás, aquí le traduce falsamente, creo que de pronto diga en vano, ¿no? Pero en realidad dice, no jurarás la sheker, dicen, o sea, para sheker. Y sheker es la palabra que se traduce a, digamos, a lo contrario a la Torah. ¿Sí? Lo que suelen traducir como mentira, ¿sí? Entonces, sheker es una, digamos así, es una mentira, pero es una mentira específica, es un tipo específico de mentira, ¿vale? Y sheker es especialmente todo aquello que va en contra de la Torah. ¿Sí? Entonces, no hay que jurar, no hay que entrar en juramento respecto de aquellas cosas que van en contra de la Torah. ¿Sí? Por eso es que aquí en el Evangelio lo traducen como no perjurarás. Y no perjurar no tiene el mismo matiz, porque perjurar es asegurar algo que no es cierto, por así decirlo. Dentro de un juicio, por ejemplo, de hecho hay un juicio que se llama el juicio de perjurio. Cuando alguien dentro de un juicio, por ejemplo, jura tal cosa, porque ustedes de pronto han visto en películas o de pronto han tenido esta experiencia de ver, ¿no? En algún lado, que cuando algún testigo pasa a un juicio, primero le hacen un juramento. Por ejemplo, acá en el Ecuador le preguntan, ¿usted profesa alguna religión? Si dice sí, le dicen, ¿usted jura por Dios? Y si dice que no, pues jura por su honor, ¿no? Decir toda la verdad y todo lo demás, ¿sí? Entonces dicen, sí juro. Y si es que lo que la persona está diciendo ahí no es verdad, ese es reo de juicio, ¿sí? Por perjurio, ¿vale? Por haber dicho cosas que no son verdad dentro de un juicio. Y no es exactamente lo mismo, que no es exactamente el perjurio como no jurará
lo que aquí dice, no jurar con relación a la mentira, a algo que se mienta en torno a la Torah. ¿De acuerdo? No sé si me hice una bola, pero más o menos esa es la idea. Ok, ahora, ¿cuál es la interpretación errónea aquí? ¿O de qué nos damos cuenta que el Señor está teniendo un conflicto, digamos ahí, no conflicto, un inconveniente ahí con lo que se estaba haciendo? ¿Qué era? ¿Alguien se anima? Que Puede ser, No hay. sí, Gracias. puede ser que ahí las personas tomamos en cuenta, no le tomamos en cuenta al Señor que Él es el dueño de todo y pensamos que nosotros tenemos la razón y creemos que lo que nosotros decimos es lo correcto o podemos jurar por lo que creemos, más no por lo que realmente el Señor ha dispuesto. Sí, también así dice puede Javier. ser que nuestras palabras, buscando una credibilidad, damos garantía que no es nuestra. Por ejemplo, el nombre de Dios no es nuestro y ponemos en garantía el nombre de Dios. Entonces el Señor le dice, no puedes jurar por algo que no te pertenece. Exactamente. Precisamente. En Muchas mi gracias. corazón, porque hay una parte, no recuerdo dónde no ha habido dónde. Que dice, no teniendo por quién jurar, juró por él mismo. O sea, Sí, en Hebreos. Precisamente. Sí, exactamente. Entonces, ahora, ¿esto por qué? Porque esto viene precisamente por esa cuestión de bueno, digamos, ¿por qué una persona pone en garantía algo en general? ¿En qué condiciones se le pide a alguien una garantía? cuando no tiene Pues sí, credibilidad. O sea, para cuando asegurar no algo. En sostiene general, para su palabra. asegurar. No necesariamente porque no tenga credibilidad. Por ejemplo, el Señor nos ha dado Ruach HaKodesh como arras. Entonces, no es que el Señor tenga credibilidad. Nos va a asegurar algo. Ahora, la pregunta es, ¿yo por qué tengo que tomar cosas que no me pertenecen a mí para asegurar algo en general? ¿Sí? Porque aquí, dicho de otra manera, lo que nos ha dicho Nati de eso se trata. Lo que estaban haciendo mal es que lo tomaron a la ligera una vez más. Entonces, el mandamiento decía, no juren en cosas relacionadas a la mentira, pero las personas dijeron, bueno, no estoy relacionándolo nada a la mentira, es más, ¿qué más verdadero que la Nueva Jerusalén? ¿Qué más verdadero que el cielo? Pues no se hace eso, ¿ok? No se hace eso, porque eso no te corresponde, eso no te pertenece. Más bien, si has llamado a un juicio, sea tu palabra sí, sí o no, no. O si has entrado a un juramento, di sí, sí o no, no. No hace falta el que pongas garantías. Porque en este caso en específico, si pones garantías, más bien da duda de que no lo vas a cumplir o de que tu palabra no es tan verdadera. Por lo tanto, la corrección de la interpretación de lo que lo hace es suficiente con decir sí o decir no. ¿Vale? Es suficiente. Y que mi sí responda a la verdad y que mi no responda a la verdad. No hace falta de más. Por eso dicen, no, lo que de más de esto, del mal procede. ¿Vale? Si yo digo la verdad, pues sí. Si mi no es lo cierto, pues diga no. Pero no hay que abundar las cosas, no hay que hacer las cosas así a la ligera, te lo juro por tal cosa, ¿no? No pasó, no pasó. Sí pasó, sí pasó. Yo hice, no hice, no hice. Un sí, sí, así, un no, sea, no. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo, por ejemplo, este ejemplo, por ejemplo, ¿de cuál de estos tres momentos creen ustedes al que se corresponde? ¿A cuál de estos tres? De estos tres de acá. ¿A cuál creen que es? ¿Hacer demasiado fuerte el mandamiento? ¿A considerar la literalidad? ¿O hacer ligero el mandamiento? ¿A cuál creen ustedes? ¿Cristiano? Ligero. Exactamente, hacerle ligero, ¿sí? No importa, tú jura por lo que quieras.
Exacto, muy bien, muy bien. Miren que precisamente de eso va esto, ¿no? Un poco más de metodología, un poco más de decir cómo está desarrollando su enseñanza el Señor. ¿De acuerdo? ¿Les parece si vamos al 38 hasta el 42, versículo, por favor? ¿Alguien que lo pueda leer del 38 al 42? ¿Alguien? Del 38 al 42. Yo, Josué, Gracias. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién fue? Mimi, Amén. Mimi, gracias, Mimi. Ok, es que no les veo. oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Muy bien, gracias, Mimi. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Y en dónde está? ¿Lo tiene? Éxodo 21-24. Éxodo 21, 24, también está en Levítico Levítico 24. y en Deuteronomio 19. Ok, le vamos a poner sobre el de Éxodo. Pero hay otros lugares más. Ok, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué mandamiento se trata? Del ojo por ojo. Ok, ¿qué interpretación le estaban dando que no estaba bien? No dice literalmente, pero ¿qué se puede extraer de lo que nos cuentan aquí? Es justa la venganza. O Ya, sea, que algo me hicieron, yo tengo que hacer lo mismo para sentirme restituido. exacto. Más allá del ser justo, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? De la venganza, sí, pero es algo específico de la venganza. De hacer retribución, no de hacer venganza. O sea, O sea, si yo perjudiqué a alguien en un ojo, tengo que darle todo lo que supla la deficiencia que le he causado. no, pero ya, pero quiero decir lo que estaban ellos entendiendo mal. Ellos lo veían como Formal. venganza en lugar de retribución. Exacto, lo veían como venganza ilimitada, por así decirlo. O sea, venganza sin límite. Ojo por ojo, diente por diente, para ellos era, o sea, venga, o sea, era una libertad para la venganza, ¿sí? O digamos, libertad para, ¿sí? No había límite para la venganza. Es decir, si alguien le causó un perjuicio, un perjuicio tenía que vengarse. Pero, ¿cuál es la interpretación que le da el Señor? ¿Cuál es la interpretación? Ya lo dijo Carmita, ¿no? No, Dar más allá de lo que te piden o de lo que te han causado el daño. exacto, no ser vengativos. No ser vengativos. Es lo que está hablando. ¿Sí? Porque si ellos entendieron, aquí lo que se está diciendo es, el ojo por ojo, ellos lo entendieron la oportunidad para vengarse. Pero el Señor les dice, a ver, no. El ojo por ojo no es una libertad, no le está facultando para vengarse. Lo que le está enseñando el ojo por ojo es un máximo digamos, un máximo de, como decía Carmita, de retribución que alguien puede exigir por un daño. Es decir, que si es que alguien, por dicho así, me afectó un ojo, tengo que yo estar consciente que lo que tengo derecho es a que me restituyan lo que vale el ojo dañado. No voy a pedir por un ojo una cabeza, hablando así por parte, no. No voy a pedir eso.
hablando en cosas materiales, si es que alguien, por ejemplo, me estropeó mi carro, mi automóvil, lo que sea, me estropeó eso, yo no voy a pedirle a cambio un rascacielos. ¿Me explico? No voy a hacer eso. ¿Vale? Tengo el límite hasta lo mismo, hasta que me restituya mi condición anterior al daño. ¿De acuerdo? Pero eso es un límite. Ahora, ¿qué pasa si la persona no quiere, digamos, exigir eso? Si la persona dice, mira, en realidad no me hiciste ningún daño. No pasó nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Me explico? Eso es lo que está enseñando aquí el Señor. ¿Vale? A no ser vengativos, a no tener ese de, ay, me dañaron, me afectaron mi cosa, ¿no? O sea, ¿cómo me van a quitar a mí mi ropa? ¿No? O sea, hacer esa persona, a llegar a ser esas personas que no tenemos venganza, que no tenemos esa necesidad de decir, me afectaron mí, ¿no? Y este tiene que pagar lo mismo, cosas por el estilo, ¿ok? Entonces lo que dice es no ser vengativos. Y si por último necesitas o debes pedir una restitución por el daño, hay un límite para eso. ¿Ok? Pero el éxito es cuando una persona ya ni siquiera se ofende. Y eso me acuerdo que ustedes de pronto se acuerdan que cuando alguna vez compartió Juan Carlos Villagómez, compartía y hablaba algo de esto, él decía, es muy bonito cuando ya muere el ego, ya muere el ego de uno y a uno le hacen lo que le hacen y uno no se ofende. Porque es como que, o sea, eh, uno se ofende, simplemente ya no hay en el uno ese ego, por así decirlo, como para decir, me devuelves, me repone, cosas por el estilo. O sea, más o menos a eso apunta este pasaje. Entonces, una vez más, las personas habían entendido este ojo por ojo como una oportunidad para vengarse, para sacar su lado vengativo, para cobrárselas, ¿no? Pero el Señor le dice, a ver, no, ese ojo por ojo y diente por diente no es sino una medida para la retribución cuando se hace un daño, pero que está sujeta a que si la persona quiere, pero ¿qué tal si la persona no se siente afectada? ¿Vale? Porque una vez más, hay casos y casos, y eso es precisamente de lo que se trata esto. No es lo mismo, por ejemplo, digamos así, por así decirlo, ¿qué les digo? Chocar, por ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo que se incendie, por así decirlo, no es lo mismo que se incendie el negocio que tiene una persona porque de ahí vive, a que se enciende una sucursal del KFC, por ejemplo. No es lo mismo, no es lo mismo. Se causó el daño, etcétera, pero no es lo mismo. Vale, entonces, como para pensar eso, como para ampliar un poco más del rango en cuanto a la retribución y todo lo demás. Ok, entonces, eso es lo que está diciendo acá el Señor. ¿Sí? Y una vez más, esta forma de interpretación, ¿a cuál de los tres se puede ajustar? ¿Cuál creen ustedes? ¿A demasiado fuerte, la literalidad o hacerlo muy ligero? ¿Literal? Puede ser. Yo creería que también es un poco de hacerlo ligero, ¿no? Puede ser una forma de hacerlo ligero. Siempre me dijeron, véngate, o sea, no importa, véngate. Cosa por el estilo. Vale, ok. Ahora, el último, ¿pueden alguien ayudarnos leyendo el 43 al 47? Como para ir terminando también. Yo lo José. Dice, Gracias. oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vale, muchas gracias, Jessy. Entonces, miren ustedes, ¿de qué mandamiento se está tratando? De amarás a vuestro prójimo como a ti mismo, ¿no? Y eso está en Levítico 19:18. Ahora, ¿cuál es la interpretación errónea que ellos le habían dado?
solo amaban a los más cercanos Ujú. Y algo explícito que dice ahí. o un amor a Aborrecer conveniencia. al enemigo. Exactamente. Odiarás al enemigo. ¿Eso en dónde está escrito? En donde el Señor manda a odiar al enemigo. Eso no dice, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la interpretación que ellos entendieron? Pues simple. Si la Biblia dice, amarás a tu prójimo, pues implicaría entonces que debo odiar al que no es mi prójimo. ¿Se entiende? Esa sería una deducción muy lógica, ¿no? Es decir, si yo amo al que es prójimo, entonces al que no es prójimo, entonces a ese no tengo que amarle, o al contrario, si no le amo a este, si al uno le amo, al otro le odio. Resulta que no va así. Esa es la interpretación que no era la correcta, ¿vale? Ahora, ¿cómo Yehoshua corrige la interpretación? Pues diciendo, amar a vuestros enemigos y etcétera. Amar a vuestros enemigos, orar por los que los persiguen, etcétera, etcétera, procurar el bien y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, este versículo, este pasaje precisamente, enseña, y si lo tratamos bien, da para demostrar una vez más, cuando alguien nos diga, porque este es uno de los argumentos que suelen dar, especialmente del lado cristiano, suelen decir, no, lo que pasa es que ahorita ya está la ley del amor, la ley de Cristo, esa es la que está vigente, porque clarito dijo Jesús que hay que amar al prójimo, hay que amar al enemigo, hay que ponerle otra mejilla, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, se lanzan por ese lado muy romántico, pero en realidad hay que otra vez decirles, a ver, ¿dónde está eso escrito? ¿Ok? Y cuando vamos a leerlo, nos damos cuenta de qué está hablando, de qué está hablando en este contexto de este pasaje, está hablando de ejemplos de cómo mandamientos habían sido mal interpretados, habían sido mal entendidos, ¿sí? Y que aquí el Señor le está diciendo, ustedes escucharon una cosa que en realidad no es cierta, porque lo que la Biblia dice al amar a tu prójimo, lo que está diciendo es, resulta que el prójimo es todos son prójimos, ¿vale? Todos son prójimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si el otro es prójimo y el otro es mi enemigo, tengo que amarlo, tengo que orar al que me persigue y todo lo demás. ¿Ok? Entonces les cambia el tema, ¿sí? Les cambia y les pone en el centro donde debe ser, ¿sí? Porque ¿cómo puede concebirse alguien que odie a alguien o que no ame a alguien, que digamos así, no tenga ese sentimiento de entrega, por así decirlo, hacia otra persona? ¿Ok? Eso es lo que básicamente está diciendo. Y con el versículo que cierra este capítulo, que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es precisamente lo que habíamos hablado la anterior semana, ¿se acuerdan? De aquella parte que dice, porque vuestra justicia, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Resulta entonces que la justicia viene siendo la forma de interpretar o el mecanismo de interpretar la Torah o de entenderlo, ¿vale? Y esa justicia no es otro que la misma palabra o la misma voz de Yehoshua. ¿De acuerdo? Entonces, para ser perfecto como nuestro Abba que está en los cielos es perfecto, hay que entender la palabra a la luz de Yehoshua HaMashiach. Y eso se logra solo a través del Ruach HaKodesh, de su mente depositada en nosotros. ¿Ok? Entonces, una vez más, además de todas las enseñanzas, digamos así, de carácter moral, práctico, etcétera, que se pueden extraer de aquí, que podemos hacerlo, la idea de este primer estudio que estamos haciendo en Mateo es ver esta suerte de metodología para así irnos también haciendo un poco más diestros, por así decirlo, tener un poco más de práctica, de entrenamiento, para identificar estos versículos, estos pasajes que por lo general suelen ser explicados de algunas otras maneras y que precisamente caen estos versículos que deberían ser clarificadores en este sentido, en realidad son utilizados para generar más confusión. Y ahora, lastimosamente, estos versículos que Jesús mismo había estado clarificando, resulta que caen en lo mismo que Jesús quiso clarificar. Una pequeña, parecería una ironía de la vida. Esas cosas que Jesús dejó clarito, resulta que viene ahora, han venido un montón de gente a través de los años y han dicho, bueno, ahora escuchamos otra cosa. Entonces toca hacerles el mismo tratamiento, por así decirlo, estos argumentos, ¿no? Toca decirles lo mismo. Ustedes han escuchado tal cosa, pero en realidad Jesús dijo esto, ¿ok? Y creo que de una u otra manera eso es lo que nos ha tocado a nosotros en este tiempo,
Ok, entonces, no sé si es que hay preguntas, si no, creo que así podríamos ir terminando por esta ocasión esta reunión.